Buenas tardes con todos. Vamos a empezar la clase del día de hoy. Recuerden que la anterior semana estábamos hablando sobre la captación y la transformación de nutrientes en los vegetales. Hablábamos que de acuerdo al tipo de planta, nosotros existían pues unos factores en los cuales nosotros debemos tomar en cuenta en cuanto al transporte, ¿no? De sustancias. Decíamos que los factores en este caso era la abertura o el cierre de las estomas y decíamos que dependen a su vez de la intensidad luminosa y de la temperatura. Era uno de los factores, ¿no? Que en este caso condicionan la captación de nutrientes. Mencionaba yo la abertura o el cierre de las estonas, que estas dependen a su vez de la intensidad luminosa y la temperatura. Y mencionábamos en este caso que la pérdida de agua por las estomas de las hojas es el motor que impulsa en este caso a la absorción de agua en las raíces. Buenas tardes, licenciado. Buenas tardes. Ya que la salida de agua que decíamos crea un déficit de presión en los vasos conductores que ascienden desde las raíces, ¿no? Y este déficit, en este caso de presión, se comunica a lo largo del vaso conductor hasta la zona pilífera de la raíz, donde en este caso ya para compensar este déficit entre el agua desde el suelo, ¿no? A través de nuestras raíces. Como menciono, uno de los factores era la abertura o el cierre de las estonas, ¿no? Y recuerden que decíamos que depende de la intensidad luminosa y la temperatura. Otro de los factores era las características del suelo, ¿no? Y destacábamos las propiedades físicas y químicas, en este caso, y los seres vivos que habitan en. En cuanto a las características del suelo, nosotros hablábamos de las propiedades físicas, ¿no? Hablábamos de la textura y de la estructura. Y decíamos que en general una textura franca, en este caso es decir 30% y 50% de arena, 40 y 60% de limo y 15 y 30% de arcilla, ¿no? Y decíamos que en este caso la estructura, en cuanto a la textura y la estructura, pues de diámetro, la textura en este caso son los porcentajes, ¿no? La textura. Y la estructura tiene un diámetro de 1 y 5 milímetros, ¿no? En este caso, con características adecuadas al desarrollo de la mayoría de las plantas. Esto en cuanto a las características del suelo, ¿no? Y ahora vamos a hablar de las propiedades químicas. Recuerden que teníamos propiedades físicas y ahora hablamos de las propiedades químicas, ¿no? Decíamos en este caso que si tienen un pH entre 5 y 10, los suelos eran aptos para el crecimiento de las plantas, ¿no? Hablábamos también de la presencia de los seres vivos y decíamos que la materia orgánica procedente de los seres vivos, en este caso, que mueren y de las sustancias también que estos excretan, se convierten en materia inorgánica que enriquece el suelo en nutrientes, ¿no? Entonces, ¿qué se convierte en materia orgánica y esto a la vez enriquece, perdón, el suelo de nutrientes? Pues son los seres vivos que mueren y las sustancias que excretan, ¿no? Se convierten en materia orgánica que enriquece el suelo de nutrientes. Recuerden que la presencia, también hablábamos de los animales excavadores o el crecimiento de las raíces, remueve el suelo y contribuye a su aireación. Y decíamos que son especialmente importantes los microorganismos que intervienen en los procesos relacionados con el nitrógeno, ¿no? Y más adelante hablábamos en este caso de las bacterias que se les denominaba bacterias nitrificantes, que recuerden que convertían el amoníaco en nitrito, ¿no? La primera fase de la cual hablábamos, decíamos que es la fase de la fijación del nitrógeno, ¿no? Y hablábamos y decíamos pues que nuestras bacterias absorben el nitrógeno del aire y lo transforman en amoníaco. Recuerden que nuestras bacterias se les denomina bacterias nitrificantes. Una vez que en este caso nuestras bacterias absorben el nitrógeno del aire y lo convierten en amoníaco, se procede a nuestra segunda fase, que es la nitrificación. En esta nitrificación, pues, se convierte nuestro amoníaco, que fue en la primera fase, nuestro amoníaco se convierte en nitrito
y después este se convierte en nitrato. Recuerden, nitrito es NO2 y nitrato es NO3. Nitrito NO2 y nitrato NO3. A esta segunda fase del proceso, pues como menciono, lo denominamos nitrificación. Entonces, ¿qué sucede en la nitrificación? En la nitrificación convertimos el amoníaco de nuestra primera fase y este se transforma en nitrito y en nitrato, ¿no? Una vez que ya existió la nitrificación, pues ya los nitratos, que es el último paso en este caso, son absorbidos por las raíces de las plantas y a su vez que satisfacen de este modo pues su demanda de nitrógeno de nuestras plantitas, ¿no? Recuerden que para que nuestras plantitas tengan nitrógeno, pues nuestras bacterias nitrificantes convierten el amoníaco en nitrito y después este en nitrato, ¿no? Y en este caso, pues ya el nitrato es absorbido por las raíces y así satisfacen su demanda de nitrógeno nuestras plantitas, ¿no? Y bueno, hasta ahí vimos el día de el otro viernes, ¿no? La anterior semana vimos hasta aquí y hoy vamos a hablar de la excreción en los vegetales. Excreción o en este caso también expulsión, ¿no? Listo. Entonces empezamos con el nuevo tema de hoy, ¿no? Hablamos sobre un concepto en este caso que tiene nuestra excreción. Y mencionamos en este caso como resultado del procesamiento y la utilización de nutrientes, pues se producen sustancias diversas que deben ser eliminadas del organismo. A esto la excreción en los vegetales, ¿no? Eliminación en este caso quiere decir, ¿no? Expulsión, eliminación. Su excreción en este caso constituye una fase del proceso de nutrición. A diferencia de lo que ocurre con los animales, muchas sustancias excretadas en los vegetales no son claramente perjudiciales para ellos. Recuerden, ¿de qué estamos hablando en este caso? Pues hablamos de la excreción de los vegetales, que en este caso quiere decir la eliminación de las sustancias, ¿no? Dicho esto, pues em, menciono que como resultado del procesamiento y de la utilización de nutrientes, pues deben ser eliminadas del organismo, ¿no? Por ello, excreción de los vegetales. Y en este caso, su excreción constituye una fase del proceso de nutrición. La expulsión, la eliminación, en este caso, constituye una fase del proceso de nutrición. Como menciono, a diferencia de lo que ocurre con los animales, muchas sustancias excretadas en los vegetales no son claramente perjudiciales para ellos, ¿no? Los productos de excreción de los vegetales se acumulan en vacuolas o en el citoplasma, o también son expulsadas ya al exterior mediante los pelos secretores, que ya vimos, ¿no? En este caso eran nuestras estonas. Recuerden que las estonas eran nuestros pelos secretores, ¿no? Déjenme ver en dónde estaban nuestras estomas. Aquí. Aquí tenemos a nuestras estomas, ¿no? Que decíamos, pues que son como pelitos, ¿no? Dentro de nuestra plantita, de nuestras hojitas. Entonces, ¿qué menciona? Que los productos de excreción de los vegetales se acumulan en vacuolas o en el citoplasma o bien se expulsan al exterior mediante pelos secretores. Que en este caso poníamos el ejemplo de los pelos secretores que tenían las plantitas de la ortiga, ¿no? Colocábamos de ejemplo la ortiga. Listo. También lo eliminan a través de conductos especiales como los resiníferos del pino o en bolsas de esencia, como en los frutos cítricos, ¿no? A través de todos los que menciono, pues excretan las sustancias, ¿no? Y los productos de excreción vegetales son el agua, son las sustancias nitrogenadas y las sustancias no nitrogenadas. Esos son los productos que excretan ahí.
que excretan nuestros vegetales. Listo. ¿Qué excretan entonces? Pues excretan agua, excretan sustancias nitrogenadas y sustancias no nitrogenadas. Esas son las que excretan, como mencionó, nuestras plantitas. El agua, en este caso, listo. El agua se excreta por dos mecanismos, a través de la transpiración y de la glutamación. El agua, como menciono, se excreta por dos mecanismos, a través de la transpiración y la glutación, ¿no? Y la glutación. Si nosotros hablamos de la transpiración, pues es la eliminación del vapor de agua a través de las estomas de las hojas. Recuerden que ya les mencioné, otra vez les volví a mostrar cuáles eran nuestras estomas. Y pues en este caso, la transpiración elimina, como menciono, el vapor de agua a través de las estomas de las hojas. Nuestra transpiración, ¿no? Y en este caso, pues, como lo hace a través de las estomas de las hojas, depende mucho de la abertura o el cierre de las mismas. Y por ello está directamente relacionada con la intensidad luminosa y la temperatura. Recuerden que también ya hablamos de esto, ¿no? En cuanto a la eliminación del vapor de agua a través de las estomas, mis estomas, como menciono, dependen mucho de la apertura, perdón, o el cierre de las mismas. Y por ello está directamente relacionado con la intensidad luminosa y la temperatura. Recuerden que si existe una temperatura súper alta, nuestras estomas eliminan el vapor de agua para que se podría decir que no se sobrecaliente la plantita, ¿no? Si existen temperaturas altas. Y si existen temperaturas súper bajas, en cambio, pues nuestras estomas se cierran para así no perder mucha agua en cuanto a nuestra baja temperatura. Recuerden, se abre cuando existe mucha temperatura, en este caso eliminan el exceso de, se podría decir, de calor a través del vapor de agua. Y al momento de que existen bajas temperaturas, pues existe el cierre de las estonas para no perder, como menciono, mucha agua, ¿no? Listo. Esto en cuanto al agua. Recuerden que nuestras estomas eliminan el agua producida durante la respiración celular. También nuestras estomas aseguran el transporte de agua y nutrientes desde la raíz hasta las partes verdes de la plantita, ¿no? Aseguran, como menciona, el transporte de agua y nutrientes desde la raíz hasta las partes verdes de la planta. También eliminan el agua producida, en este caso, durante la respiración celular y también aumentan la concentración de nutrientes en las hojas, ya que captan, en este caso, ya que se captan del suelo eh, muy diluidos. También permite la regulación térmica, en este caso, pues una parte de la energía solar que reciben las hojas se conoce como la transpiración, ¿no? Con lo que se evita así el aumento de temperatura de las hojas, como menciono, ¿no? Listo. Y vamos a hablar ahora en cuanto a la gutación, que en este caso la gutación es la eliminación de agua en forma de gotas, en cambio. Recuerden que la transpiración elimina a través del vapor de agua y en cambio la gutación es la eliminación del agua en forma de gotas. A causa de la elevada presión de empuje que puede alcanzarse dentro de los vasos conductores ascendentes, pues nosotros podemos eliminar el agua a través de gotas, ¿no? Se produce en este caso en plantitas de porte pequeño, ¿no? Esta gutación. Y también cuando la humedad atmosférica es muy elevada, se producen también esta gutación. Recuerden que el agua sale de unos estomas acuíferos especiales situados en el extremo de los grandes nervios de las hojas, ¿no? Y esto en cuanto, pues, al agüita, ¿no? El agua sale por las estomas acuíferas que están situadas en el extremo de los grandes nervios de las hojas, ¿no? Recuerden que la agutación, en cambio, se produce en plantitas, perdón, pequeñas y cuando la humedad atmosférica es muy elevada.
Y recuerden, la gutación es la eliminación de agua en forma de gotas a causa de la elevada presión de empuje que puede alcanzar dentro de los vasos conductores, ¿no? Listo. Vamos a hablar ahora de las sustancias nitrogenadas que recuerden que también son expulsadas por nuestra excreción, ¿no? Expulsábamos agua, expulsábamos sustancias nitrogenadas y expulsábamos sustancias no nitrogenadas. Vamos a hablar entonces de las sustancias nitrogenadas. Nuestras sustancias nitrogenadas, pues en los vegetales, debido a su reducido metabolismo catabólico de proteínas y aminoácidos, no necesitan órganos diferenciados para eliminar estas sustancias, ¿no? En cuanto a mis sustancias nitrogenadas, pues debido a su reducido metabolismo catabólico de proteínas y aminoácidos, no necesitan órganos diferenciados para eliminar, en este caso, estas sustancias, ¿no? Y he colocado yo un cuadrito de cuáles son las sustancias nitrogenadas que eliminan, ¿no? Voy a hacerles un poquito más grande. Listo. Las sustancias que eliminan pues aquí recuerden, estamos hablando de sustancias nitrogenadas y las sustancias que eliminan, pues es la alantoína, la arginina y los alcaloides. Tengo tres sustancias nitrogenadas que eliminan o que expulsan nuestra plantita. Recuerden, en cuanto a nuestras sustancias nitrogenadas, pues se almacena en tallos y raíces para ser utilizadas nuevamente en la síntesis de proteínas. Nuestra alantoína. Repito, en este caso nuestra alantoína se almacena en tallos y raíces para ser utilizada nuevamente en la síntesis de proteína. Nuestra arginina se transformará en glutamina y asparagina, que en este caso se almacenarán igual para la síntesis proteica, ¿no? O para la síntesis de proteínas. En cuanto a los alcaloides, se acumulan en las vacuolas de las células. Ejemplos de nuestros alcaloides que se acumulan en las vacuolas, tenemos a la cafeína, a la nicotina, a la codeína y a la morfina. Codeína o morfina, ¿no? Repito, tenemos a la cafeína, a la nicotina, a la codeína y a la morfina. Esto en cuanto a nuestras sustancias nitrogenadas. Perdón, listo. Repito, entonces, ¿qué decíamos de las sustancias nitrogenadas? Hablábamos en este caso de las sustancias nitrogenadas y decíamos que debido a su reducido metabolismo catabólico, en este caso el reducido metabolismo catabólico de proteínas y aminoácidos, pues nuestros plantitas, nuestros vegetales no necesitan órganos diferenciados para eliminar estas sustancias. ¿Y cuáles eran las sustancias? Pues son alantoína, arginina y alcaloides. Mencionábamos la alantoína y que decíamos pues que esta alantoína se almacena en tallos y raíces para ser utilizada nuevamente en la síntesis de proteínas. Hablamos de la arginina y mencionamos que se transformará en glutamina y asparagina que se almacenarán para la síntesis de proteínas igual. Y en cuanto a las alcaloides, pues decimos que se acumulan en las vacuolas de las células y tenemos ejemplos como la cafeína, la nicotina, la codeína o morfina, ¿no? En cuanto a mis sustancias nitrogenadas. Listo. Hasta aquí tal vez alguna duda, alguna pregunta. ¿Pregunta? ¿Alguna duda?
Listo, entonces, ¿cuáles son las sustancias? Pregunta, no para todos. ¿Cuáles son las sustancias que elimina nuestros vegetales? Recuerden que hablé de tres sustancias. ¿Cuáles son las tres sustancias que eliminan? Ya, listo. Entonces, ¿cuáles son nuestras tres sustancias nitrogenadas? Max, ¿cuáles son nuestras tres sustancias que mencionaba yo que en este caso expulsamos los vegetales? Las tres sustancias eran alantoína, eran arginina y eran alcaloides, ¿no? Esas eran nuestras sustancias que expulsan, en este caso, los vegetales. Recuerden que son sustancias nitrogenadas. Y ahora vamos a hablar de sustancias no nitrogenadas, ¿no? Pues nuestras sustancias no nitrogenadas, en este caso muchas de ellas se producen y se acumulan en frutos, en hojas, en tallos o raíces. Listo. Menciono pues que muchas de ellas, muchas de nuestras sustancias, en cambio, no nitrogenadas, se acumulan en frutos, en hojas, en tallos o raíces. Las cuales, perdón, las cuales, voy igual a hacerles más grande para ver, ¿no? Ya, a ver, espérenme que lo que subrayé está ya estorbando aquí. Listo. Entonces, hablamos de nuestras sustancias no nitrogenadas. Y en cambio, nuestras sustancias no nitrogenadas tenemos a los pigmentos, a los terpenos y a las sales. Estas son nuestras sustancias no nitrogenadas, en este caso, en cuanto a los vegetales. Recuerden que digo que se acumulan en los frutos, en las hojas y en los tallos, ¿no? Listo. En cuanto a los pigmentos, pues la coloración roja, azul o morada de las flores y de los frutos se debe a la secreción de antocianos. Nuestros pigmentos, en este caso la coloración de las flores y de los frutos, se debe a la secreción de antocianos. El color, en este caso, ¿qué colores da? Pues el rojo, el azul o el morado. Cualquiera de estos tres, pues, en cuanto a sus flores y a sus frutos, se los debemos gracias a la secreción de los antocianos. Hablando de terpenos, pues en este caso se trata de lípidos que pueden ser esencias volátiles que dan olor característico a las plantas. En este caso, pues, a las plantas como el mentol, el geranio, el limoneno y otras, ¿no? Los terpenos, como menciono, son lípidos que pueden ser esencias volátiles y que dan olor característico a las plantas. Mencionamos al mentol, al geraniol, al limoneno y entre otras, ¿no? Por otro lado, mis terpenos también pueden ser sustancias viscosas.
Ejemplos, en este caso, pues, la resina de las coníferas. Recuerden, ¿qué producen nuestros terpenos? Pues, en este caso, produce un olor característico a ciertas plantitas y también, por otro lado, pues, pueden ser sustancias viscosas nuestros terpenos, que en este caso sería la resina característica de las coníferas. Listo. En cuanto a las sales, pues en las plantas halófilas, en este caso halófilas, quiere decir que son plantas que pueden vivir en terrenos con una elevada concentración de sales, ¿no? Por eso halófilas. Encontramos en este caso glándulas secretoras de sal. En nuestras plantitas halófilas encontramos glándulas secretoras de sal que pueden en este caso expulsar el cloro sódico, que en este caso es la sal, en forma de pequeños cristales. Miren, nuestras plantitas llamadas halófilas tienen unas glándulas secretoras de sal que pueden en este caso expulsar el cloruro de sodio, que también se llama sal, expulsa a través de pequeños cristales, ¿no? Expulsa en forma de pequeños cristales, los cuales acabarán recubriendo las hojitas. Estos cristales de sal acabarán recubriendo las hojitas. Listo. Hasta aquí, tal vez alguna duda, alguna pregunta. Después nos toca la respiración. Bueno, quedémonos hasta aquí. Para la siguiente clase hablar del nuevo tema llamado la respiración en los vegetales, ¿no? Listo. Tal vez alguna duda, alguna pregunta. ¿Cuáles eran las sustancias no nitrogenadas? ¿Quién me dice? Tres también son en las no nitrogenadas. ¿Cuáles eran las sustancias no nitrogenadas de las cuales hemos hablado? Las tem- terpenos, licenciada, Los terpenos, ya, ¿cuál más? y los pigmentos, Ya, ¿y qué decíamos de los pigmentos? ¿Qué coloraciones daban? ¿Y gracias a la secreción de qué? roja y azul. Am- Y esto se debía a la secreción de sustancia. Sí. Con la secreción, en este caso de la sustancia llamada antocianos, ¿no? Y los terpenos, en cambio, decíamos que eran lípidos que pueden dar la característica de olor, en este caso a las plantitas, ¿no? Dan un olor característico a cada una de ellas y colocábamos el ejemplo del mentol, del geraniol, del limoneno, ¿no? También decíamos que los terpenos nos pueden dar pueden ser sustancias viscosas en las cuales nosotros colocamos a la resina como ejemplo, ¿no? Y esto es característica de las coníferas en cambio. Y las sales finalmente, pues son en las plantas halófilas. Tal vez recuerdan qué quería decir esto de halófilas. Las plantas halófilas, nosotros decíamos que pueden vivir en terrenos con una elevada concentración de sales, ¿no? Listo. Y nuestras plantas, pues en este caso, tienen unas glándulas secretoras de sal que pueden expulsar cloruro de sodio,
Recuerden que cloruro de sodio, pues obviamente es la sal. Y esta sal, como tienen estas glándulas secretoras, pues las expulsan en forma de pequeños cristales, los cuales acabarán en este caso recubriendo a las hojas, ¿no? Listo. Hasta aquí nos quedaríamos el día de hoy. Ya les voy a colocar el video, la tarea. Si tienen tal vez alguna duda en la tarea o en algún deber, recuerden que tienen mi WhatsApp y de ahí me escriben, no hay problema, ¿no? Listo. Ah, sí, también recuerden que hay una nueva plataforma, ¿no? Entonces, todo lo que ustedes tenían en la anterior, pues ya se está pasando a la nueva plataforma, ¿no? Si tal vez tienen problemas en entrar a la nueva plataforma, comuníquense con Alex Sandoval, él les ayuda en cuanto a esos problemas, ¿no? Listo. Esto sería todo por el día de hoy. Hasta luego con todos, que tengan una buena tarde.